hoy vamos a hablar un poquito, y digo un poquito porque es un tema bastante extenso, de el trauma laringio, ¿sale? Bueno, algunas generalidades. Para empezar, tenemos que considerar que los traumatismos de la laringe son traumatismos de alta energía, ¿sí? Es una de las zonas que menos se lesiona en la cabeza y cuello porque es una zona altamente protegida. Sí, el escudo de cartílago y la posición que ocupa en el cuello con respecto a otras estructuras lo protegen bastante bien del trauma. Sin embargo, en algunas ocasiones, muy raras, estamos hablando de que la estadística nos dice que entre 1 de 5.000 a 1 en 137.000 casos de trauma, pacientes de trauma, va a experimentar una lesión laringea. Algunos otros reportes nos dicen que entre de 30 y 50.000, uno de cada 30 o 50.000 va a tener una lesión laringea. Entonces hay como bastante discrepancia en la epidemiología al respecto. Eh, ponerles algunos ejemplos, hay artículos que nos hablan de series de 17, 18 años con 38 casos en total a lo largo de ese tiempo. Entonces, no es algo que ustedes se vayan a encontrar de forma tan rutinaria, pero es algo que es importante que dominen porque de nosotros depende mucho de lo que se puede hacer con el paciente, ¿sí? La clasificación está en función de la imagen y además de eso, el tratamiento está en función de esa clasificación, ¿sale? También hay que recalcar que en el ámbito prehospitalario, si no se asegura la vía aérea de forma adecuada, la mortalidad por trauma laringio llega a ser del 80%. ¿Esto por qué? Por las funciones de la laringe, ¿no? Pues suelen ser asintomáticos y suelen estar acompañados de un cuadro muy silente en este respecto, sobre todo porque como son traumatismos de alta energía, sucede que otras lesiones oscurecen el trauma laringio. Entonces ahí es donde viene el peligro y la mortalidad tan alta, ¿no? Muchas veces son asintomáticos, pero cuando hay síntomas y el paciente está consciente, hay disfonía, disfagia y equimosis en la zona. Una de las lesiones más comunes que no está asociada a un trauma, por ejemplo, vehicular o un trauma de alta energía, es una lesión que en inglés le llaman el Clothesline, que básicamente es cuando el sujeto se impacta contra una superficie perpendicular al plano de la laringe, ¿no? Por ejemplo, cuando le hacen un lariat en las luchas, eso es una lesión de Clothesline, ¿no? O cuando les pegan con un palo de hockey, con un bat, con una pelota de fútbol, eso puede ocasionar un trauma laringio. Y en estos pacientes puede ser complicado porque de inicio no van a tener síntomas hasta que ya estén graves. Entonces hay que tener en consideración eso. Si a ustedes les llegan, por más soso que parezca el trauma, me pegaron con una pelota, por más soso que parezca, si hay algún indicio de que puede haber un trauma laringio, la imagen está indicada. ¿Sale? Obviamente, primeramente hay que hacer la exploración clínica por parte del clínico, la laringoscopía indirecta o directa por parte del otorrino, si es que lo consideran necesario, y después como coadyuvante, la imagen. Pero la imagen va a jugar un papel muy importante porque la visualización por la endoscopía no va a permitir la valoración de las estructuras adyacentes. Entonces nosotros aquí tenemos un papel bastante importante. ¿Okay? Vamos a empezar un poquito con la anatomía. Tenemos 3 recesos aéreos que nosotros tenemos que tomar en consideración, y esto es una anatomía muy breve, muy reducida, que son las valéculas, que se encuentran anteriores y superiores, los senos piriformes, que son más posteriores y laterales, y finalmente el ventrículo laringio, que es el receso entre las cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas, o entre las bandas ventriculares y las cuerdas vocales verdaderas. Estos 3 recesos de aire, cuando se afectan o cuando hay una asimetría entre ellos, pueden ser indicativos de un trauma sutil. Entonces siempre valórenlo y valoren con lo contra el contralateral. Desafortunadamente, muchos eh, pacientes que llegan ya al ámbito hospitalario van a tener un tubo orotraqueal puesto, ¿sí? Entonces, al tener un puro tubo traqueal puesto, nuestra valoración va a ser un poco más limitada si es que el trauma no es tan evidente, porque la cavidad se va a llenar de mucosa, el aire se va a llenar, la cavidad aérea se va a llenar de moco y el espacio de la glotis y de la laringe en general se va a cerrar. Entonces, eso puede dificultar un poco la valoración de la laringe y nos puede traer algunos problemas. Pero siempre es importante que veamos los recesos aéreos, ¿sí? Los recesos aéreos van a ser un buen indicativo de trauma. Aquí les traigo un modelito tridimensional nada más para mencionarles los componentes principales que van a verse involucrados en el trauma de la laringe. Aunque propiamente el hueso hyoides con su cuerno mayor, su cuerno menor, no son
formalmente parte de la laringe, casi siempre están involucrados. Los traumas laringeos rara vez vienen solos, rara vez es un solo componente el que está afectado, excepto cuando se trata del cartílago tiroides. El cartílago tiroides, como es el escudo, es la defensa principal de la laringe ante cualquier agresión, es el que va a recibir la mayor parte de los impactos. Entonces, el cartílago tiroides es el único de los cartílagos que casi siempre, cuando tiene una lesión, es una lesión sola, ¿sí? Entonces, tenemos el hueso yoides, tenemos la membrana tiroidea, el orificio por donde pasa el nervio laringio, y este tiene importancia porque pues, puede haber lesión nerviosa en un trauma laringio. Es un poco difícil porque esta membrana es una estructura muy elástica, ¿no? Entonces, al ser una estructura muy elástica, aguanta presiones muy altas, ¿sí? Inclusive con las 200, 300 atmósferas que puede causar un impacto de bala, la membrana tiroidea las puede soportar y puede proteger las estructuras a ese nivel. Obviamente, si el impacto es directamente sobre la membrana, bueno, ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Pero si es algo que pasa lateral a ella, la presión que genera la cavidad de la bala, que dura como 2-3 segundos ahí, la puede soportar la membrana. Entonces, es un muy buen mecanismo de protección. Después tenemos el cartílago tiroides, sí, que tiene su prominencia laringea, que tiene sus alas, su cuerno mayor, su cuerno inferior y la escotadura oblicua, en donde se insertan los músculos. Tenemos el cartílago cricoides, que es el único anillo completo de la vía aérea, ¿sí? Y la membrana cricotiroidea, que está aquí, que no está ejemplificada. Aquí tenemos una vista posterior, en donde tenemos la epiglotis, tenemos los cartílagos aritenoides, por aquí encima deberían estar los cuneiformes y más arriba los triticiales, si es que se ven. Los triticiales son cartílagos muy chiquitos que están embebidos en los repliegues aritenoepigóticos y que no los vamos a ver por imagen de forma general, ¿ok? Recordarles algo que tiene importancia para el trauma laringio y para todas las lesiones de laringe. Los cartílagos, tanto los aritenoides, cuneiformes y los triticiales, no se calcifican de forma primaria, no tienen degeneración por el tipo de cartílago que los compone, ¿sí? Cuando un cartílago de estos se empieza a calcificar, lo hace a través de las pocas ramas de vasos sanguíneos que llegan y disrumpen el pericondrio, ¿sí? Entonces, a través de esas ramitas es donde se empieza a meter tejido y es cómo se calcifican. Por eso también en los tumores es importante que sepamos que la calcificación indica una probable toma del cartílago. Y aquí igual, o sea, sobre todo en el secuelas de trauma crónico, si ustedes ven calcificaciones en los cartílagos, en este sentido, podemos inferir una lesión crónica. Casi siempre los aritenoides y todos estos, como son articulaciones sinoviales verdaderas, van a aparecer desplazados en el contexto de un trauma crónico. Y eso va a traer todas las consecuencias de la disfonía, de la afonía, de la disfagia que tienen en los pacientes que tuvieron un trauma laringio crónico. ¿Okay? Ahora, este esquema se ve muy bonito. Desafortunadamente, como la calcificación es muy discontinua, es muy irregular y no tiene un patrón definido, casi siempre vamos a encontrar en las reconstrucciones 3D la laringe así. Sí, vamos a ver como calcificaciones parciales, podemos ver un poco de insinuación de los cuernos, un poco de insinuación del cuerpo, sí, podemos ver un poco de la silueta del cartílago cricoides en la parte posterior, pero no los vamos a ver completos. ¿Sí? Muchos artículos hacen hincapié en que utilicemos las reconstrucciones 3D para poder lograr una buena visualización de las fracturas de los huesos de los cartílagos de la laringe. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría de las veces, y al ser traumatismos de alta energía, los hombres en edad productiva son el target de este tipo de traumatismos, entonces vamos a encontrar las calcificaciones así. ¿Sí? Va a ser muy difícil que ustedes encuentren una reconstrucción bien bonita en donde se vea la fractura. Y por eso mismo deben de prestar mucha atención en ello. ¿Okay? Ahora vamos a pasar un poquito de la anatomía por tomografía, que es en lo que enfoqué básicamente la plática, porque es el método más rápido, más eficiente y más efectivo para lograr la visualización de las lesiones de la laringe. La resonancia magnética nos puede ayudar en algunos casos, pero la verdad no es el método ideal para la evaluación de las lesiones laringias. ¿Okay? Entonces, volvemos a los tres recesos aéreos. Tenemos las valéculas, tenemos los senos piriformes laterales y un poquito posteriores, y tenemos el ventrículo laringio, que es esta parte
que se está proyectando aquí. Este es un paciente sano, este es un paciente que se le pidió que respirara tranquilo, que estuviera haciendo la inspiración durante la adquisición para poder dilatar los ventrículos laringeos. Los ventrículos laringeos son un espacio bastante pequeño. Entonces, si ustedes no tienen la angulación apropiada y no tienen un paciente que esté inspirando durante la exploración, va a ser difícil que los vean de forma adecuada, a menos de que haya una parálisis cordal en donde se vuelven prominentes, se lateralizan y entonces ahí sí los vamos a ver de forma muy fácil, ¿no? Aquí también podemos ver un poquito del hueso yoides, los cuernos mayores, el cuerpo. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más acá adelante otras cositas que son interesantes. Aquí ya pasamos en materia del hueso yoides. Recordar que los cuernos son articulaciones, ¿va? Entonces no se asusten si ven esto. Luego tenemos la tendencia, por lo mismo de que son pacientes de trauma, muchas veces la evaluación de la laringe no se realiza por una tomografía de cuello, se realiza por una tomografía de cervicales, ¿no? Entonces no es una exploración dirigida a la laringe. Y sucede que en muchas ocasiones, como están con un ritmo dado por el ventilador o están agitados o están en condiciones no tan óptimas para poder realizar un estudio de cuello bien, vamos a tener pequeños saltos, ¿sí? De movimiento a lo largo de la laringe. Y cuando eso sucede, es muy frecuente que el hueso yoides aparezca como desfasado entre un corte y otro. Eso es bastante frecuente y se da también mucho en resonancia magnética y en especial con el cartílago tiroides. Muchas veces van a ver que el cartílago tiroides está como lateralizado hacia la derecha o a la izquierda o que tiene una forma un poco aberrante. Esos casi siempre son artefactos de movimiento, no son una propia patología del cartílago o del hueso yoides. Entonces siempre, así como que hay que poner especial atención en eso, ser muy juiciosos a la hora de hacer la evaluación, hacerla en los 3 planos para verificar que efectivamente es un artefacto o que es una subluxación o una fractura del hueso yoides, ¿va? Después tenemos el cartílago tiroides, que tiene una forma de escudo. Vemos cómo tiene áreas de hialinización, áreas de calcificación, que son discontinuas, ¿vale? Y no sé si alcanzan a ver aquí cómo, voy a quitar un poquito el puntero, aquí hay unas soluciones de continuidad. Esas soluciones de continuidad son el paso de vasos nutricios y nervios, ¿ok? Entonces, eso también, muy importante. Más o menos en medio de los 3/3 del cartílago tiroides vamos a encontrar esos orificios. Es muy común, en pacientes jóvenes son muy grandes, o sea, se ven prácticamente como de 1/5 del espesor del cartílago. Entonces, no tengan miedo si los ven. Si son simétricos, si no hay un desplazamiento del ala del cartílago en ningún sentido, ni medial, ni posterior, ni anterior, tranquilos, eso es normal, ¿ok? Vemos ahora los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides son cartílagos que tienen una morfología triangular, tienen una tasa de calcificación muy baja, muy aberrante, no tienen un patrón dado o fijo, y casi siempre cuando se calcifican vamos a ver como pequeñas bandas hiperdensas, ¿sale? Estos cartílagos tienen importancia porque de ellos depende parte de la tensión para la fonación de la laringe, ¿no? Entonces, cuando se lesionan, generalmente, más que ser una fractura, es una luxación. Entonces, si ustedes ven un desplazamiento medial anterior, que es el patrón clásico y general, en el que sucede el trauma laringio, tienen que pensar en una luxación del cartílago aritenoides. Por encima de ellos están los cartílagos cuneiformes, luego los triticiales, que son cartílagos muy pequeñitos, rudimentarios, y que rara vez los vamos a ver por imagen, ¿okay? Después tenemos el anillo completo de la laringe, que es el cartílago cricoides, que también va a tener calcificación y generación, y conforme sea más grande el paciente, más se va a calcificar. Entonces, todas estas estructuras que les estoy mostrando, es muy importante que ustedes las evalúen con el ángulo de la laringe, ¿sale? Eso es algo que no hemos comentado, pero ahorita van a ver unas imágenes. Estas imágenes no están tan bien orientadas hacia el ángulo de la laringe, están más bien orientadas hacia el ángulo, por ejemplo, del cartílago cricoides, para lograr una visualización del anillo completo o para lograr una visualización de esta calcificación de los cartílagos aritenoides. Pero ustedes deben de orientar su exploración o sus reconstrucciones en el ángulo de la glotis, ¿okay? En el ángulo que está, si ustedes los orientan en el ángulo en el que se supone que debe estar el ventrículo laringio, ahí les van a aparecer todas las estructuras de una forma más adecuada, ¿okay? Tenemos los repliegues eritoneo-epiglóticos de este lado, ¿sí? Y tenemos la epiglotis aquí. Ojo, la epiglotis se une en la parte anterior a través del pediolo. El pediolo es una estructura muy
lábil en cierto sentido y con traumatismos de muy alta energía, tiende a desprenderse. Entonces hay que poner atención ahí. La presencia de cualquier burbuja aérea en ese nivel tiene que hacernos sospechar de que hay una probable ruptura de la base de la epiglotis. Entonces, mucho ojo ahí, ¿va? Después tenemos, esta si se fijan, es un poco diferente el ángulo. Aquí vemos los cartílagos aritenoides y estas son las cuerdas vocales verdaderas. Tenemos la grasa paraglótica aquí y tenemos el cartílago tiroides. Esta es el espacio aéreo glótico, ¿sale? Tiene que tener una forma como de un triángulo isósceles, ¿sí? Con su base orientada hacia posterior y un poquito superior. Entonces, si ustedes tienen un triángulo isósceles aquí perfectamente bien delimitado, eso es normal. ¿Por qué se los estoy mencionando? Ahorita que veamos las lesiones de tejidos blandos van a ver qué sutil puede ser el hallazgo en comparación con el contralateral para poder determinar que hay un hematoma ahí. Y es importante porque después esos pacientes, si no se tratan de forma adecuada o si no se tiene un tratamiento médico adecuado, van a terminar con disfonía, ¿vale? Y es bastante incapacitante. De igual forma, aquí vemos un poquito igual de los repliegues aritenoepilóticos y, perdón, y aquí en esta parte anterior está uno, la comisura anterior, que es donde se insertan las cuerdas y los ligamentos vocales. Es un lugar donde no hay pericordio, es un lugar con varios ligamentos, pero es un lugar lábil al trauma. Entonces siempre hay que revisar la comisura anterior. Y aquí, con esta angulación, estamos por encima de los ventrículos laríngeos, entonces estamos en las bandas ventriculares, estamos en las cuerdas vocales falsas. ¿Okay? Ya en materia de trauma, eso es más o menos lo que necesitamos saber identificar para poder decir dónde está la lesión. Ya ahora sí, en materia de trauma, tenemos dos tipos de traumas, como en la mayoría de los escenarios, ¿no? Trauma cerrado y trauma penetrante. El trauma cerrado suele ser más silente y por lo tanto es más peligroso. Sí, el trauma abierto es muy escandaloso, casi siempre son heridas por punzos o cortantes o son heridas por arma de fuego, ¿sí? Entonces, pueden deformar bastante la zona, ¿sí? Y por ello complicar la evaluación del paciente, pero son como, son como mucho más de cara, ¿no? O sea, ustedes sin problema van a poder identificar las lesiones por la deformidad tan grande que va a causar sobre la zona en comparación con el catrauma cerrado, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar? Tenemos que hacer una evaluación basada en la anatomía, ¿sí? Vamos a comenzar con los tejidos blandos, tenemos que ver la vía aérea, tenemos que ver el esqueleto laríngeo anterior y el esqueleto o los elementos laringeos posteriores. Vamos a comenzar con los tejidos blandos y el póster boy para esto es el hematoma. El hematoma lo vamos a poder evaluar en los tres planos. Los de mayor utilidad para la valoración del hematoma en la región glótica son el plano coronal y el plano axial. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos cómo hay una lesión hipodensa, mal definida, que abulta sobre la región glótica, ¿sí? Y disminuye la luz aérea de la laringe. No es muy difícil ver una simetría de este tamaño, sin embargo se nos puede pasar. ¿Okay? Por ejemplo, en este pacientito que nos hicieron favor de aquí de poner en este artículo, podemos ver cómo en la tomografía simple y sencillamente se ve un borramiento parcial de la grasa paraglótica y se ve un engrosamiento aquí de la cuerda vocal. Entonces aquí dice uno, híjole, si será un hematoma, no será un hematoma, y es en este caso en donde la resonancia magnética nos puede ayudar. Por ejemplo, en esta secuencia en T2 podemos ver zonas de incremento de la intensidad de señal y un engrosamiento en comparación con el contralateral. Este paciente efectivamente tenía un hematoma en la región glótica. ¿Okay? Del mismo modo, lo que les comentaba, el borramiento de los senos piriformes, de las valéculas o de los ventrículos laringeos nos puede indicar patología. En este caso, por ejemplo, ya ventaneado, ya con un asterisco ahí bonito, podemos ver la asimetría y podemos ver las zonas de hipodensidad. Este también es un hematoma. Sin embargo, en el setting agudo o en el trauma agudo de la laringe, el hematoma no va a parecer tan hipodenso y puede tener una densidad muy parecida a los tejidos blandos. Entonces, el borramiento de los recesos aéreos es lo que nos va a salvar aquí de cometer un error y obviar algo como esto. ¿Saben? En el plano coronal igual vemos el borramiento, vemos la hipodensidad, vemos que no hay zonas de reforzamiento con la aplicación del contraste tan francas, no se ven datos de sangrado activo, estos casi siempre se contienen, aunque pueden llegar a ser bastante grandes. Este es mucho más discreto, ¿sí? Si ustedes ven, prácticamente el indicio mayor que vamos a tener es que el triángulo isósceles que deberíamos de tener aquí, este es un corte un poco más superior,
está desplazado hacia el contralateral y hay un poco de reducción de la densidad sobre la glasa y los tejidos de la glotis, ¿sí? Aquí también, aquí ya este es un corte más inferior y aquí sí podemos ver una indentación. Entonces este también es un hematoma. Pueden ser incluso más pequeños que esto, ¿sale? Pónganle mucha atención a la forma, a la densidad de las cosas para no obviarlo. Ahora vamos a hablar de otra cosa que no es un hematoma, pero que es igualmente incapacitante y tal vez mucho peor. Este pacientito, por ejemplo, tiene mucho aire, no tiene mucho enfisema subcutáneo. Aquí, si ustedes ven, los tejidos de la glotis tienen un incremento de volumen bastante significativo, disminución de la densidad. Este paciente tiene edema. El edema puede llegar a ser más peligroso que un hematoma porque puede cerrar la luz de la laringe mucho más rápido. Entonces, siempre sean juiciosos a la hora de decir los tejidos blandos de la laringe tienen edema. Sí, es muy importante que ustedes lo refieran. Este paciente no estaba intubado cuando llegó, ¿vale? Entonces, este paciente, de hecho, se puso bastante malo, estuvo a punto de irse y el trauma fue únicamente aquí, no tenía otras zonas de trauma. Lo que pasó fue que iba en una motocicleta y chocó contra una rama. Entonces, a este pacientito se le despegó la laringe, ¿sí? Entonces, hablando de despegarse la laringe, les pongo este ejemplo porque está súper bonito. Es algo que uno en un millón va a pasar, pero que cuando ustedes estén ahí tienen que saber verlo, ¿no? Y es precisamente un desprendimiento de la base de la glotis a partir del pediolo. Fíjense cómo la zona en donde debería de estar el attachment, la zona de anclaje de la epiglotis está completamente perdida y en su lugar tenemos esta área de densidad aire. Entonces a este paciente se le seccionó la epiglotis a partir del pediolo y así es como llegó todo este aire, todo este enfisema subcutáneo hacia, hacia los diferentes espacios. El aire se puede ir hasta el mediastino e inclusive hasta el retroperitoneo y solamente tener trauma en la laringe. Entonces también es mandatorio en el caso de estos pacientes hacer un barrido completo para determinar si hay aire en otros lugares o si hay sangre en otros lugares, que también puede pasar por una lesión vascular alta que se conjunte con una ruptura de la laringe. Como los espacios se abren, la sangre puede irse hasta abajo, ¿va? Aquí tenemos otro pacientito. A este pacientito le pegaron con un bate de béisbol en el cuello accidentalmente y el único manifestación que tuvo fue que tuvo una ruptura de las bandas ventriculares, una ruptura de las cuerdas vocales verdaderas y parte de los reples aritoneoplegóticos. Si se fijan, hay interposición de aire en estos tejidos donde no debería de haberlos, hay burbujas aéreas aisladas, ¿sí? Y hay una irregularidad del repliegue en este lado. Entonces, a este pacientito lo que le pasó fue que le pegaron y literal se rompió la laringe. Sí, estos traumatismos son muy bizarros. Cualquier cosa, a un balón de fútbol, a cualquier cosa, un boomerang, ¿no? Puede ocasionar lesiones de la laringe. Bueno, esta se repitió, no sé por qué. Ok. Ahora vamos a evaluar el esqueleto laríngeo anterior. Bueno, el esqueleto laríngeo anterior básicamente es el cartílago tiroides, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar el cartílago tiroides, ya hablamos de una de las consideraciones que son los saltos que puede haber por la respiración del paciente. En el caso de un trauma, eso es muy común. La calcificación discontinua que tiene puede hacernos perder alguna zona de continuidad, de discontinuidad, que no esté desplazada. Entonces siempre hay que verlo en los tres planos, hay que hacer reconstrucciones oblicuas que den sobre el plano completo del ala del cartílago tiroides para poder evaluarlo, ¿sí? Y aquí en por ejemplo, podemos ver que hay una ruptura del ala en el lado izquierdo. Esta fue la única lesión que tuvo este paciente, solamente se le rompió el ala izquierdo. Aquí en este pacientito, por ejemplo, podemos ver otra de las formas de trauma en la que no se va a ver una solución de continuidad, pero se va a ver un hundimiento de la lámina, ¿sí? Entonces, cualquier hundimiento de la lámina puede ser una fractura. Ojo, hundimiento, no moldeamiento. Hay variantes anatómicas en las que las inserciones de los músculos son mucho más prominentes y sobre la línea se ve un moldeamiento de la lámina del ala del cartílago tiroides, pero no se ve desplazada. Entonces, si ustedes ven eso, eso no es una fractura, es una variante anatómica. Sí, también podemos ver aquí cerca de la sínfisis una fractura. Y
aquí nos pusieron la reconstrucción 3D, que en este caso, como el cartílago sí estaba más calcificado y jugaron ahí muy bien con el espesor de los cortes, podemos ver cómo la fractura cerca de la sínfisis está aquí, ¿verdad? También aquí de este lado podemos ver una zona que podría ser una zona de fractura que no señalaron, entonces yo asumo que ellos que vieron el estudio completo no lo determinaron así, pero también aquí hay una zonita que podríamos decir, bueno, también aquí hay que ponerle ojo, ¿va? De igual forma, no se les olvide que el cartílago tiroides tiene cuernos superiores e inferiores. Entonces, eh, los cuernos superiores e inferiores van a ser nada más como imágenes ovoideas en las cortes axiales. Pónganles mucha atención, porque si ustedes no valoran adecuadamente el corte axial, ni siquiera van a sospechar que haya una pérdida de la continuidad en estos niveles. ¿Sale? Entonces, una medialización del cuerno, aunque ustedes no vean el trazo de fractura, es indicativo de fractura, ¿va? Si ustedes ven que el cuerno está literalmente medializado hacia y sobre todo medializado y anteriorizado o posteriorizado, eso es una fractura, aunque ustedes no vean la zona de continuidad. Ya si quieren verse fancy, le pueden hacer una resonancia y seguramente van a ver una zona de incremento de la intensidad y a veces hasta un poquito de reforzamiento con el gadolíneo. ¿Ok? Entonces, esta es una imagen en un plano coronal. Vean cómo aquí tienen las zonas de pérdida de la continuidad que se corresponden con este lado. ¿Va? Aquí este paciente, por ejemplo, ustedes podrían pensar que tiene una solución de continuidad aquí en las láminas del cartílago, pero no, es el corte. Este paciente estaba chueco cuando lo tomaron. Eso es otra cosa que tienen que tomar en consideración cuando los valoren. Si su paciente está inclinado hacia un lado o hacia el otro, eso puede hacer una gran diferencia. 3-4 milímetros hacen una gran diferencia en la laringe. ¿Va? Esta es una imagen en tercera dimensión, nada más para corroborarles que efectivamente aquí tiene tiene una medialización del cartílago y se ve una zona de solución de la continuidad. Aquí están señalando nada más el cuerno contralateral y el hueso yoides. Ellos decían que tenía una solución de continuidad, pero no la pusieron en la imagen, ¿sale? Y bueno, esta es otra de las cosas que les quiero dar, que quiero que se lleven a casa. Los cartílagos no osificados es difícil verlos, inclusive en ventana de tejidos blandos. Si ustedes se fijan aquí, hay como una curvatura del ala en el lado derecho y un poquito de enfisema aquí, y hay una solución de continuidad aquí en la base. Este cartílago está fracturado en dos sitios, aquí y aquí. Aquí por el moldeamiento y aquí por la solución de continuidad que está aquí. Voy a quitar el puntero, ¿sí? Entonces, en los cartílagos no osificados es más difícil verlos. Sean juiciosos a la hora de valorar, vean todo el trayecto. Si el moldeamiento o la chuecura del ala del cartílago se va a lo largo de todo el trayecto, es muy probable que no sea una fractura. Este tipo de fracturas deforman ciertos puntos del cartílago, más no toda la curvatura, no todo el espesor del cartílago. Entonces, esa es otra cosa que tienen que considerar, sobre todo en pacientes ancianos, mayores de 70, 80 años, el cartílago se suele deformar. Este es el mismo paciente, también tenía una fractura del hueso yoides. Vean cómo aquí está el cuerpo, aquí está el área de unión con el cuerno mayor y aquí vemos que en el lado izquierdo tiene una ruptura con enfisema subcutáneo correspondiente, ¿va? Este otro pacientito, esto es lo que les hablaba. Fíjense cómo se ve el cartílago tiroides, el ala, el cuerno, y el cuerno se ve medializado. También, no sé si alcanzan a ver que tiene un poquito de hipodensidad en la periferia. Esto es un hematoma alrededor. Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor en la ventana de tejidos blandos, ¿sí? El problema con estos pacientes es que como los vemos de trauma, luego nos brincamos a la ventana ósea, ¿no? Y vemos la columna. Entonces, la ventana ósea es la primera que vamos a ver. Póngale mucha atención a la ventana ósea. ¿Sí? Aquí vemos también cómo tiene una medialización del cuerno, se ve como que la punta está apuntando hacia anterior y medial, y cómo hay un incremento de la densidad de los tejidos adyacentes. En la siguiente diapositiva ya vemos aquí la solución de continuidad franca y vemos acá como la hipodensidad periférica, no hay reforzamiento con el medio de contraste. Este es un hematoma alrededor de la fractura del cuerno, ¿okay? Y bueno, esta es como la última diapositiva del esqueleto laringeo anterior, bueno, penúltima, y en donde aquí lo que les quiero decir es que el trauma laringeo
puede venir acompañado de muchas cosas, ¿no? Puedes tener una fractura conminuta y desplazar el cartílago tiroides, puedes tener una luxación y medialización de los cartílagos aritenoides, puedes tener también un hematoma de la región glótica, subglótica o supraglótica y, y no tener tanto aire. Eso es muy importante. La ausencia de aire en tejidos blandos no significa que no haya trauma. Ojo. Y este es lo que les comentaba. ¿Sí? Los agujeros nutricios en los pacientes jóvenes son muy prominentes. ¿Sí? Pueden haber zonas de no calcificación también y de tejido fibroso. Entonces pónganle mucha atención a estos pacientitos. Ahora el esqueleto laringeo posterior. ¿Sale? El esqueleto laringeo posterior, el posterior va a ser el cartílago cricoides. A pesar de que está un poco más anteriorizado, el esqueleto va a ser el posterior, el cricoides, ¿no? El cricoides es mucho más fácil de evaluar cuando está un poquito calcificado. ¿Por qué? Porque es un anillo continuo. Entonces las soluciones de continuidad, por la tensión que maneja para mantener una vía aérea patente, van a hacer que las fracturas se desplacen bastante. Y al desplazarse bastante, pues van a ser muy evidentes, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Aquí en este caso también vemos, este pacientito llegó con un trauma por ahorcamiento, pero no fue por ahorcamiento por querer colgarse, sino por intento de asfixia. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que aún en la ventana de tejidos de hueso se ve la solución de continuidad bastante clara y en la ventana de tejidos blandos también. Entonces de verdad, el cartílago cricoides es el más fácil de evaluar. Por la tensión que maneja, siempre se va a desplazar. Salvo cuando no están nada calcificados, ahí podemos tener algún punto en el que no se ve, ¿vale? Tenemos ahora los cartílagos aritenoides. Aquí este es un caso bastante raro porque aquí sí hubo una fractura de los cartílagos aritenoides y hubo también una luxación. Fíjense cómo el eje de la pirámide está parcialmente invertido, está como apuntando hacia adelante y están medializados. Este paciente no tenía un paciente grande, no tenía un trauma en el cartílago tiroides. Vean cómo está lateralizado hacia la izquierda, hacia el lado derecho. ¿Sale? Esto es normal en pacientes grandes, ¿ok? Si no hay solución de continuidad clara en un cartílago osificado y solamente se ve la lateralización de todo el cartílago y es un paciente grande, es normal. ¿Ok? Igual aquí, este es un paciente que empezó con disfonía, ya sabían que tenía la fractura aquí del cartílago tiroides y lo único que nos quieren ejemplificar es que aquí el cartílago aritenoides está desplazado medialmente y la punta de la pirámide está apuntando completamente hacia adelante. Entonces esta es una luxación. Recordemos que estos cartílagos son pequeñitos, son articulaciones sinoviales verdaderas, entonces es más fácil que se luxen a que se rompan. Por eso el otro caso que les pasé es mucho más raro. Este es un paciente grande, un paciente con un cartílago súper calcificado, por eso se rompió. Esta es la misma diapositiva que ya hemos visto y es solo para reiterarles. Si tiene lesión de los elementos óseo-cartilaginosos de la laringe posterior, hay que buscar otras lesiones. Casi nunca son lesiones aisladas. ¿Vale? Y bueno, la última diapositiva es para ejemplificarles el caso que les decía, que el cartílago no está tan calcificado y sin embargo se ve una solución de continuidad aquí que en la resonancia magnética se corrobora, ¿sí? Se ve otra acá y otra acá, que ellos no la señalaron aquí, pero sí se alcanza a ver. No sé si ven que hay una solución de continuidad justamente. Este corte se supone que es al mismo nivel, entonces hay una solución de continuidad posterior aquí. Las secuencias en T2 y T1 con gadolinio son las indicadas para valorar la laringe por trauma. ¿Okay? Las demás no nos sirven de mucho. Y en pacientes que están muy agitados o que tienen un rango ventilatorio muy alto, con ventilación mecánica, no nos va a servir mucho por el artefacto. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido un poco y cualquier cosa quedo a la orden en ese correo.